Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo que son los arreglos y para qué sirven. En este caso, vamos a crear un arreglo llamado nombres. Y para crear el arreglo vamos a utilizar la palabra new y el tipo de lo que queremos que sea el arreglo. En este caso vamos a hacer que sea un string y lo ponemos entre corchetes. Acá nos va a pedir que pongamos un tamaño a la matriz, justamente como indica aquí el error. Así que vamos a crear un tamaño, por ejemplo, vamos a poner 5. Eso significa que se puede almacenar 5 strings dentro de esta variable nombres. ¿Y cómo comienzo a contar? Bueno, vamos a empezar a contar de esta manera. Desde el 0. Vamos a poner Pedro. Y acá le estamos asignando en la posición 0 de este arreglo el nombre Pedro. A ver, y ahora vamos a poner otro, que va a ser aquí, por ejemplo, María, nombre María. Y así sucesivamente podemos ir agregando otros nuevos, por ejemplo, eh, yo qué sé, Luis. Y así sucesivamente vamos agregando hasta llenar las 5 de tamaño que le pusimos. Muy bien, como aquí se muestra justamente acabo de agregar los 5 nombres, justamente como vamos a poner acá 5. Acá pueden ver que le damos 5 y de hecho acá explicamos un poco lo que es las posiciones de cómo funcionan y que comienzan desde acá, desde el 0. Esta sería la primera posición, básicamente. Luego seguiría el 1 y el 2. Por ejemplo, si hacemos un 5, tomamos 5 hasta aquí, siendo 4 la última posición. Y acá le estamos indicando justamente la posición 4. Esto va básicamente a tener que tenemos estos nombres. ¿Cómo podemos ver los nombres que tenemos? Bueno, podemos hacerlo tan sencillo como en el console vamos a escribir que nos traiga, por ejemplo, la posición 2. Que en este caso la posición 2 es Luis, o sea, tendría que imprimir acá Luis, ¿no? Vamos a poner aquí la consola. Vamos a ver cómo termina imprimiendo el nombre de Luis, en este caso, que es el de la posición 2. Ahí está, Luis. Y así lo mismo con cada una de las posiciones, hasta el 4 inclusive. Y va a ocurrir lo mismo, va a decir, en este caso va a ser José, que es el último nombre que pusimos. Ahora, ¿qué pasa si ponemos un número mayor? Por ejemplo, el 5, que pareciera que es el mismo, pero no, o sea, el 5, recordemos que comienza a contar desde el 0, o sea, el 5 no debería existir. No existe, de hecho, ¿no? Porque en este caso, porque lo acabamos de decir que el máximo de 5, entonces tiene 4 hasta la posición 4 únicamente. Y acá lo podemos ver, de hecho ya me está dando un error. Me está diciendo directamente que no podemos hacer esto. Y ahora pongamos que inclusive ni siquiera voy a imprimir nada, pero va a aparecer un error si yo hago esto. Vamos a poner en la posición 5, por ejemplo, Aaron. Ya le damos. Y vamos a ver cómo en la posición 5 no me va a dejar justamente, de hecho me está dando aquí un error. Todo este error que me está indicando ya es un error ya ahí que puede asustar un poco, pero básicamente lo que le estoy diciendo es que estamos sobrepasando el índice, ¿no? ¿Qué sería esto? Esto es el índice o la posición. Lo estamos llamando la posición 5 no existe porque le hemos dicho 5 acá. Si le ponemos acá un 6, ahora sí que va a imprimir y de hecho hasta podemos imprimirlo en consola. Vamos a ver cómo se va a imprimir en consola. Aaron, en este caso. Aquí vamos a ver, Aaron. Y bueno, si queremos imprimir todo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a agregar un for. Vamos a ponerle que comience en la posición 0 y que mientras sea menor que .left y que sume 1 en 1. Igualmente esto explicaré más adelante el tema de los for y for each también, que es otro, que bueno, por ahora no es necesario saberlo. Y también nos estamos concentrando un poco en los que son los arreglos, pero ya luego explicaré qué es esto, cómo funciona y qué más cosas se pueden hacer con esto y con otras variantes más, pero por ahora no. Vamos a simplemente ver que esto nos va a permitir imprimir estos 6 nombres, en este caso ya que le pusimos 6. Y aquí podemos ver eh, Pedro, María, Luis, Juan y José. De hecho, podríamos incluso hacer esto. A ver. Muy bien, aquí por ejemplo le estamos diciendo que imprima y le agregamos simplemente su índice o su posición. Y acá vamos a ver cómo va a mostrar la posición únicamente y veremos que efectivamente comienza desde el 0. 0 es Pedro.
uno es María, tal, tal, y ya está. Esa posición 5, ¿cuántos son? 6 nombres. Así que de esa manera podemos guardar en Arrays cuando queramos una lista de nombres y ya que podamos hacer una búsqueda, cosas, lo que veamos más acorde, ¿no? Y por ejemplo, si queremos cambiar el valor, ¿no? Pues en lugar de que es una lista de una media lista de string, que es un arreglo en realidad, hay otra propiedad llamada lista. Pero en ese caso estamos utilizando los arreglos. En este caso le pongo un int, que es un entero, y obviamente me va a dar error porque ahora se espera un entero, no un string. Entonces podemos poner, yo qué sé, 1, 5, 10, cualquier número que sea, ¿no? Es 53, y acá, mira, están 43, y acá 500. Y va a ocurrir lo mismo, va a dejarnos imprimir los 6 números en este caso, y vamos a ver cómo imprimir los 6 números, pero en su respectiva posición de cada uno. Pese a que la posición siempre es un entero, pero lo que son los valores pueden cambiar dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Podemos establecer el que queramos. Muy bien, ahora que acabamos de crear acá una clase llamada persona, como ya lo habíamos hecho anteriormente, un objeto, una clase, que simplemente tiene los nombre, apellido y edad, y acá le estamos estableciendo lo respectivo a cada uno. Entonces aquí, en lugar de poner el entero, podemos poner justamente la clase. Y le estamos asignando un array de esta clase. Entonces ahora necesita esta clase. Por ende, podemos crear una nueva, o sea, básicamente es una lista de clases, tiene varias. La podemos poner, por ejemplo, así mismo como pusimos hace un momento Pedro, yo qué sé, Lopus, por ejemplo, poner con aquí mayúscula y se da, por ejemplo, 25, que es un número. Y hacemos lo mismo con los demás. Ok, y aquí acabo de agregar unos cuantos nombres más y también quería enseñarles qué pasa si es que no rellenamos todos, porque en este caso estamos diciéndole que tenga que tener 6, pero no es necesario llenar todos estos hasta el 6, ¿no? Hasta llegar a la 6 o a la posición 5, que sería la última. En este caso, si lo imprimimos, de hecho, nos va a funcionar y nos va a imprimir todo. Básicamente va a haber acá dos que están vacíos. Bueno, claro. En este caso tendría que sacar alguna propiedad. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos el nombre y hacemos lo mismo. Y aquí, claro, bueno, claro, en el último caso me está diciendo que no está encontrando esto, por ende el nombre no lo puede encontrar. Este es un ejemplo de que no puede llegar a ese punto. Pero podemos hacer lo siguiente, a ver, fíjate, les muestro. Muy bien, aquí lo que he hecho es agregar una función llamada presentación que simplemente va a devolver un string que es el nombre, el apellido y la edad. Y listo. Así que vamos a imprimir esto. Primero que nada, como estamos recorriendo valores que no son, que son vacíos y espera un objeto, pues esos podemos ir bien rellenarlos, pero en caso de que no esté rellenado, ¿cómo podríamos validarlo? Bueno, podríamos básicamente esto almacenar en una variable, por ejemplo, que por si esto ya no es necesario que se llame nombres, de hecho es personas. Ahí está. Y acá podríamos llamarla persona en singular y le ponemos esto. Personas, bueno, lo que copiaba antes. Y este es posiblemente nulo. Entonces podemos decirle que si persona es igual a nulo, entonces que continúe. Que básicamente es que a partir de aquí corta el proceso y continúa la siguiente. Viene igualmente que el while, con el continúe, cortaba el proceso y continuaba con el siguiente que seguía. Igualmente esto lo veremos más a fondo, pero pongamos que cuando ya es nulo, simplemente ya no va a continuar este código y va a seguir avanzando. Y ya está. Así que vamos a darlo. Y en este caso ya no debería dar problema. Bueno, estamos diciendo nombre, pero tenemos una función, como dije, que es presentación, que aquí ya nos va a devolver directamente todo el string que queremos, ¿no? Ahí está, Pedro López de 25 y tal y tal. Y con todo seguido. De hecho, ni siquiera es necesario que estén en todas las posiciones. En orden. Podemos poner, por ejemplo, acá el 4 y este el 5. Por ejemplo, este el 2. Bueno, lo montamos en el 2. De por sí está en desorden y las posiciones tampoco están yendo acorde. Y aquí podemos ver cómo el 1 no lo ha imprimido, el 3 tampoco, porque no tienen nada y no podrían encontrar la parte de presentación. Entonces no encontrar nada directamente. Pero aquí podemos encontrar que está imprimiendo todos los demás. O sea que no es necesario ni siquiera que se agreguen en orden. No es necesario que todos estén rellenados. Por lo que, no.
Eso, podemos crear de clases, como pueden ver, objetos, también de tipo entero, string y todas sus variantes de las variables. Y bueno, eso nos puede servir para guardar una lista. Por ejemplo, queremos pedirle a la persona que haga una lista de personas y luego mostrarla, pues aquí podemos usarla justamente.